¿Te gustaría perder 6.000 soles o 15.000 soles así, en un abrir y cerrar de ojos? Estoy seguro que no. Y es por eso que el día de hoy voy a contarte dos anécdotas de dos clientes míos que por falta de asesoramiento perdieron 6.000 soles y 15.000 soles respectivamente, por confiar en abogados que les habían prometido negociar sus deudas y obtenerles grandes descuentos para que puedan cancelar. Así que al final de este video te daré algunos consejos para que no caigas en estas mentiras. ¿Estás listo? Como siempre te saludo a tu servidor, el Dr. Ronald Rojas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar esa campanita y seguirme en redes sociales como Facebook. Comencemos. En una asesoría que tuve con una cliente, la cual me contaba que antes de asesorarse conmigo, se había asesorado con un estudio de abogados X, ya que los había visto pues por redes sociales como Facebook y YouTube. Y al ponerse en contacto con ellos, le prometieron dos cosas. Número 1, le prometieron que iban a congelar su deuda por 2 años. Es decir, le dijeron que durante 2 años el banco al cual debía no le iban a realizar ninguna cobranza. Y número 2, le prometieron conseguirle un descuento de más del 70% de su deuda. Esto puede parecer bueno y atractivo. Sin embargo, el costo de ese servicio era de 6.000 soles. Y la cliente, para tomar este servicio, tuvo que pagar todo al contado. Ni siquiera un 50% adelantado, no. Tuvo que pagar todo al contado, dejándose llevar por las promesas que le decían este estudio de abogados. El punto es que esta cliente depositó los 6.000 soles y los abogados empezaron con el trabajo, entre comillas, ya que lo único que hicieron fue mandar un documento al banco solicitando información de la deuda. El problema viene que mientras pasaba el tiempo, supuestamente, según lo acordado con los abogados, el banco no le iba a cobrar a la cliente, ya que le habían prometido un congelamiento de deuda por 2 años. El punto es que los cobros empezaron a llegar y el banco le empezó a cobrar a la cliente por teléfono, por WhatsApp, por correos, por notificaciones tocando la puerta, cartas simples, cartas de requerimiento de pago, cartas de cobranza prejudicial, cartas notariales y por último, la cobranza judicial. No cumplieron con la promesa que le habían hecho de congelar la deuda y evitar esa cobranza. Entonces, la cliente me comenta que muy enfurecida se puso en contacto con este estudio de abogados. ¿Y cuál fue la respuesta de este estudio de abogados? Que le estaban haciendo la cobranza a la señora porque supuestamente esa carta que había mandado el estudio al banco no había sido respondida. En resumen, no habían hecho nada del trabajo, solamente mandaron una carta simple al banco solicitando información de la deuda y por lo demás las promesas que le habían hecho se esfumaron. Asimismo, le habían prometido conseguirle un descuento de hasta el 70% de la deuda, pero lógicamente, como ya te habrás dado cuenta, este descuento no se hizo efectivo. El problema es que, como te dije en un principio, la cliente ya había pagado los 6.000 soles. Es en ese momento que la cliente se contacta conmigo a través de una asesoría. Me empieza a contar todo este problema y su caso, déjenme decirles, que no era tan complicado como los abogados le habían hecho creer, ya que ella misma podía negociar esa deuda con la información adecuada y ella misma podía conseguir un descuento de 30, 40, 50, incluso hasta 70% que le habían prometido, pero sin la necesidad de pagarle 6.000 soles a abogados malintencionados que le prometieron cosas que al final no cumplieron. Luego de la asesoría que tuvimos con la cliente, le expliqué todo detalladamente como es mi especialidad. Seguramente si tú has llevado una asesoría conmigo, sabes que me gusta explicar las cosas de manera muy simple para que lo puedas entender. La cliente llegó a la conclusión que sí, efectivamente, con esa información que le estaba brindando, ella misma podía negociar esa deuda y obtener un descuento. Quizá no del 70%, pero quizás sí del 50, 40, 60% o quizás sí, hasta el 70% incluso más, ya que se dio cuenta que su caso no era tan complicado, repito, como los abogados le habían hecho creer. Así que inmediatamente la cliente me dijo que iba a pedir la devolución del dinero de los 6.000 soles que había pagado a los abogados. Bueno, no sé si es que le habrán devuelto ese dinero, ya que seguramente en otra asesoría ya me estará comentando.
pero pidió la devolución. Y esperemos pues que se le devuelva ese dinero por el trabajo que le habían prometido y nunca se realizó. La segunda anécdota que quiero contarte es de un cliente que se asesoró conmigo, pero antes de asesorarse conmigo, él me comentaba que también da la casualidad que había contactado al mismo estudio de abogados. El tema era que este cliente tenía una deuda hipotecaria. Y esta deuda hipotecaria, pues, obviamente, hacía que su casa corra peligro de un remate judicial. El tema es que este cliente tenía una deuda de más de 150.000 soles. Y los abogados de este estudio de abogados que se dedican a negociar deudas, le prometieron obtenerle un descuento igual de hasta el 70% en su deuda hipotecaria. Y también le habían prometido pues que iban a congelar su deuda por 2 años para que no le estén cobrando a este cliente. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Sí, algo muy similar a lo que pasó con la primera cliente. El banco le siguió cobrando, no se le congeló su deuda y el cliente ya había pasado una etapa judicial. El proceso judicial ya había iniciado para que obviamente mande su casa a remate porque se encontraba con hipoteca. El punto es que estos abogados que le habían prometido negociar su deuda sí llegaron a apersonarse como sus abogados defensores, pero luego de eso no hicieron nada más. No siguieron el proceso, no contestaron la demanda, no hicieron la apelación, no presentaron el recurso extraordinario de casación, no presentaron ningún recurso impugnatorio. Y este cliente pues se encontraba obviamente ofuscado, molesto y también desesperado porque su proceso ya estaba avanzado. El tema es que también, al igual que con la cliente anterior, este cliente se contacta conmigo, me empieza a contar su caso particular y efectivamente su caso no estaba tan complicado como para poner una solución y el mismo cliente podía negociar esa deuda. Obviamente en este caso el cliente sí necesitaba de un abogado para que el abogado lo represente en ese proceso y pueda ganar un poco más de tiempo para que este cliente pueda capitalizarse y negociar. Pero la negociación no estaba tan compleja, ya que la propuesta que le había hecho el banco y la contrapropuesta que había hecho este cliente no tenía mucha diferencia y se podía llegar a un acuerdo, pero el mismo cliente podía hacerlo, sin la necesidad de pagarle 15.000 soles a un abogado o un estudio de abogados que al final de cuentas no hicieron ningún tipo de servicio y no le cumplieron con esta promesa. Entonces, como ya te habrás dado cuenta, en estos dos casos que te comento, pues el cobro que hacen este estudio de abogados por las promesas que le dicen al cliente de congelar su deuda y obtenerle grandes descuentos es por adelantado, ya que no mueven un solo dedo si es que no les pagas pues los 6.000 soles o los 15.000 soles, o en algunos casos cobran 50 y 50%. El punto es que no te ofrecen ninguna garantía, ningún documento donde digan pues que efectivamente van a cumplir con lo que están prometiendo y en cuánto tiempo lo van a hacer. Es por eso que ahora quiero darte algunas sugerencias para que no caigas en estas trampas. Sugerencia número 1. No todo lo que brilla es oro. Ambos clientes me comentan que contactaron con este estudio de abogados porque los vieron en internet, en redes sociales, y aparentemente parecía que sí brindaban un buen servicio. Lo primero que tienes que hacer, a pesar que tú veas que esas personas o esos estudios de abogados aparecen en redes sociales, quizá aparecen en la televisión, incluso en la radio, es que tienes que cerciorarte cuáles son sus referencias. Una manera como puedes cerciorarte es que visites las redes sociales, pero no solamente veas los videos que ellos puedan tener ahí, sino también lee los comentarios. Posiblemente ahí encuentres algún cliente insatisfecho o varios clientes insatisfechos que se están quejando de la deficiencia de ese servicio que están prometiendo. Así que recuerda, no todo lo que brilla es oro. Segunda sugerencia, si es que encontraste ese estudio de abogados y te parece un estudio que te despierta cierta confianza y decidiste contratar los servicios de esos abogados para que negocien tus deudas, te sugiero que pidas que todo lo que te están prometiendo esté en un contrato, donde en las cláusulas de ese contrato diga específicamente, por ejemplo, que van a congelar tu deuda por 2 años para que el banco no te cobre en esos 2 años. Que diga, por ejemplo, en ese contrato
que van a conseguir para ti un 70% de descuento en la deuda que tienes. Y por supuesto que te especifiquen cuánto tiempo como máximo van a demorar en conseguir ese 70%. Ya que, déjame decirte que tú mismo puedes conseguir ese 70% de descuento. El tema es que según tu caso particular, puedes hacerlo en un tiempo breve o tienes que esperar un tiempo más extenso, como por ejemplo más de un año, pero tú mismo lo puedes hacer. Pero si decidiste confiar en los abogados que te están prometiendo ese resultado para ti, entonces que eso diga específicamente en el contrato en cuánto tiempo te van a conseguir ese 70% de descuento. Entre otras cosas que pudieran prometerte, asegúrate que todo esté en un contrato debidamente firmado por el estudio de abogados el cual vas a contratar. Tercera sugerencia, asegúrate de que cualquier pago que tú realices tenga un comprobante, una factura o una boleta electrónica emitido por el estudio de abogados y obviamente emitido a ti como persona natural o como persona jurídica, ya que es muy importante de que se deje una constancia que tú estás pagando los servicios de ese estudio de abogados y que ese pago, pues, repito, tiene que tener una constancia para que en el hipotético caso de que te pase lo mismo que le pasó a los clientes que tuvieron esas malas experiencias, tengas con qué reclamar. Cuarta sugerencia, recuerda que si es que tú has sido víctima de estos abogados inescrupulosos que te prometen cosas que en el fondo no pueden cumplir, tú puedes denunciarlos ante Indecopi. Indecopi es el ente fiscalizador que sanciona con multas muy altas este tipo de prácticas que se llaman publicidades engañosas y servicios deficientes. Así que si tú tuviste una mala experiencia, te invito a que lo dejes en los comentarios para que más personas pues sepan que esto está ocurriendo y lamentablemente pues en tu caso particular que tienes deudas quizás y te encuentras un poco desesperado por esas deudas, estos abogados malintencionados se quieran aprovechar de ti y dejarte pues sin dinero, que es lo que más necesitas ahora para negociar tus deudas con los bancos. Quinta sugerencia, recuerda que tú mismo puedes negociar tus deudas con entidades financieras. No es algo muy complicado legalmente hablando. Claro que todo va a depender también de tu caso particular, es decir, qué tipo de deuda, cuánto tiempo tenga tu deuda, si tienes garantía o no, etcétera, etcétera. Pero toda deuda se puede negociar. Lo que necesitas para negociar es información. ¿Y dónde encuentras la información adecuada para que puedas negociar tus deudas con los bancos? En mi seminario Cero Deudas. Un seminario que está diseñado para que tú mismo puedas negociar tus deudas sin la necesidad de pagarle 6.000 soles o 15.000 soles a un estudio de abogados que muy posiblemente no cumplan con lo que te están prometiendo. Y sobre todo un seminario pues que tiene un costo muy accesible a tu bolsillo. Porque nuestra misión como estudio de abogados y particularmente cada uno de nosotros como abogados que obviamente trabajamos con ética es difundir esta información para que más personas sepan la metodología adecuada para obtener grandes descuentos, evitar embargos y puedan pagar pues esa deuda con 30, 40, 50, 60, 80, incluso hasta con 90% de descuento. Toda esa información la encuentras en mi seminario Cero Deudas. Un seminario muy útil y sobre todo con un costo accesible a tu bolsillo. No olvides compartir esta información, ya que al compartir esta información con personas que quizás conozcas, puedes ayudarlos a no caer en esas trampas que en algunos casos te ponen algunos estudios de abogados. Como siempre te saluda tu servidor, Dr. Ronald Rojas. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Facebook y nos vemos en el siguiente video.